Los gestos son esenciales en cualquier cultura. Representan nuestro comportamiento y además revelan nuestras intenciones. Por otra parte, establecen una comunicación clara entre dos personas que no hablan un mismo idioma, ¿o no? Desde las personas que gesticulamos mucho a las que no lo hacen por miedo a faltar al respeto, los gestos nos definen como clase social, como país y hasta como cultura. Imaginemos el clásico sí y no que hacemos con la cabeza, que creemos que es internacional. Pues no, no lo es. En Bulgaria sí es no y no es sí. Ahí os quedáis. En India es una mezcla muy graciosa y ambigua entre las dos y nunca sabes si quieren decir sí o quieren decir no. Para ver todas estas diferencias debemos observar. En mi caso, lo de observar viene desde pequeña. Mi padre, fotógrafo artístico. Mi madre, detective frustrada. Y ¡boom! Nací yo, una niña de pasos tímidos pero incansables, que me llevaron a descubrir mi gran pasión, que es viajar. Como viajera curiosa, analizo todo lo que me rodea, tanto la forma de comunicación verbal como la no verbal, las palabras más comunes, los gestos que les identifican, y así logro entender cómo se relacionan estas culturas. Y hasta, en algunas ocasiones, entiendo su pasado e historia. En ese proceso descubro mis propios gestos, esos que voy adaptando en el camino según me van gustando. De esta vallecana extremeñiza a la que nunca ubican. Y no, no soy latina, no soy canaria, y ni cualquier híbrido de cualquier otra nacionalidad que estéis pensando. Imaginad que llego de Hawái, con el rollito surfero, subido, todo bien. Todo guay hasta aquí, hasta que llegas a Venezuela. Y esto es surfear, pero con ellos, en la cama. Así que cuidado con el mensaje que queremos transmitir. Que a lo mejor, oye, a alguno a lo mejor le viene bien el invento. Nunca se sabe. Luego está el gesto de la mano extendida, que en Grecia es muy ofensivo, es un insulto, porque viene de la tradición milenaria de arrojar excrementos o ceniza a la cara del ofensor. Otro más ahí, que lo vayáis procesando. Este gesto, que es victoria y paz, hasta que llegas a Reino Unido. Le das la vuelta y acabas de hacer un corte de mangas. Ahí. Nunca olvidaré la cara de aquel camarero londinense cuando le pedí 2 Cokes, please. Y le estaba pidiendo en realidad un corte de mangas, pero eso sí, con un please por delante, porque yo soy muy bien educada. A mí me han enseñado así. ¿Y qué me decís de los caribeños y los filipinos? Esa manía de señalar con los labios, a modo de beso, así. Y es que esto, mira, si sale mal, siempre puedes decir que lo hacen los caribeños, pero ¿y si sale bien? Pues nunca se sabe, a lo mejor vienes del Caribe con pareja incluida y todo. Es lo mismo que con lo de surfear y los venezolanos que comentaba antes. Y luego están esos gestos tan españoles que llevamos miel dentro, como el jamón serrano. Y es que son gestos que usamos día a día, pero a veces no nos damos cuenta ni de que los usamos, no somos conscientes porque son ya naturales. Y es que, ¿quién no ha hecho este gesto alguna vez para salir de un bar? A veces, si eres pro, puedes mover la cabeza a la vez. Y es que los españoles somos los únicos del mundo mundial con la capacidad y el superpoder para avisar a nuestro amigo que está en el otro lado del bar y hacerle saber que nos queremos ir. Y yo no sé cómo lo hacemos, pero funciona, oye. Es algo que llevamos bien dentro y nos identifica y nos divide, nos distingue de las otras culturas. ¿Y qué me decís de este? Que cuando llega final de mes y no hay nada en el bolsillo, ¿os suena algo? Recordad no hacer esto en Reino Unido por la misma razón que antes. ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, no hagáis esto ni en Francia ni en Bélgica porque significa cero, que algo es nulo. En Turquía y en Túnez es una parte del cuerpo que no os voy a contar. Y además de un insulto. Bueno, solo quería deciros, terminar, que observéis más, que os deis cuenta más de vuestro entorno, analizad,
porque la tolerancia y la aceptación de otras culturas comienza por respetarnos y aceptarnos a nosotros mismos.